Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. Bien, entonces llegamos a un momento crucial en la vida de todo programador. Vamos a comenzar a estudiar POO, Programación Orientada a Objetos. Y vamos a hacer la introducción, vamos a dar las nociones, vamos a estudiar la parte teórica y de inmediato vamos a pasar a realizar la práctica. Para ello entonces veamos la siguiente presentación. Comencemos primero preguntándonos qué es un paradigma. De una forma muy breve, yo les puedo decir que es una forma de ver el mundo, la realidad, lo que estemos observando en determinado momento. ¿Y qué es entonces la POO? La programación orientada a objetos. Es un nuevo paradigma de programación, es decir, una nueva forma de ver la programación. ¿Y qué es un objeto? Ya en una clase reciente habíamos dicho que un objeto es... Hablemos primero en la vida real. Para nosotros, ¿qué es un objeto? Un objeto es una entidad de la vida real que tiene ciertos atributos, eso se llama estado, y tiene un comportamiento, es decir, ese objeto puede servir para algo. Entonces, un objeto es una entidad que tiene un estado, es decir, unos atributos que también se llaman propiedades, y tiene un comportamiento, es decir, realiza o sirve para algo. En el mundo de la programación se cumple lo que acabo de decir y también, al igual que en la vida real, los objetos o a los objetos les asignamos nombres para poder referirnos a ellos y manipularlos, así como hacemos con las variables. Aquí hay un ejemplo en el cual yo muestro una caja y un auto. Son dos objetos de nuestra vida real. La caja tiene ciertos atributos, ciertas propiedades, ¿sí? Tiene una forma, tiene una textura, tiene un tamaño, etc. El vehículo igual, tiene un color, tiene a lo mejor, si lo tocamos, una textura, tiene un tamaño, tiene un peso y tanto la caja como el auto sirven para algo. Tiene ciertas y determinadas funciones. ¿Y qué será entonces la programación orientada a objetos? Es una forma de programar, ya lo dijimos, en la cual todo se ve como un objeto, como cualquier objeto del mundo real. Y esos objetos tienen propiedades y tienen comportamientos. Que los comportamientos dijimos que eran esas funciones que el objeto es capaz de realizar, es decir, es su función. Eso es lo que es la programación orientada a objetos, una forma de programar en la cual todo lo asociamos con un objeto. La factura la asociamos con un objeto, el cliente lo asociamos con un objeto, el producto, bueno, por supuesto lo asociamos con un objeto y así sucesivamente. ¿Y cómo se crea un objeto en programación? En forma general, no en Python, sino en términos generales, en el mundo de la programación orientada a objetos, hay que aclarar que algunos lenguajes no soportan la programación orientada a objetos. En el caso de Python sí, pero en términos generales, ¿cómo se crea un objeto en programación? Bueno, resulta que para crear un objeto se necesita definir previamente, esto es importante, previamente una clase. ¿Y qué será entonces una clase? Una clase es una plantilla en la cual el programador define los atributos y las funcionalidades que tendrán los objetos que de ella se deriven. Es decir, que para yo poder crear un objeto, obligatoriamente y de manera previa, debo crear una clase. Y que en esa clase es donde se definen los atributos, las características y las funcionalidades que tendrán los objetos que deriven de esa clase. Muy sencillo, no tiene hasta ahora mucha complejidad. ¿Y cuál es la sintaxis? Cuando hablamos de sintaxis en el mundo de la programación es la forma correcta en que se escribe algo. Así como la sintaxis en el idioma español, que son todas aquellas normas que nos dicen cómo es que debo escribir correctamente en español. También existen sintaxis para cada uno de los lenguajes de programación. El que nos compete ahora es Python. ¿Cuál será la sintaxis para definir una clase? Mire, se usa la palabra clave class. Se deja un espacio, mínimo 1, y se coloca el nombre de la clase. Pero aquí sale una flecha que nos dice que para el nombre de la clase es obligatorio usar la notación camel case. Bueno, voy a ser sincero, no es que sea obligatorio. Es recomendado. Si buscan el documento PEP8, ahí se van a dar cuenta de que nos recomiendan
usar esta notación. Usted puede escribir todo en mayúscula, usted puede escribir todo en minúscula, pero es mejor seguir las normas que nos fijan, las normas que establecen la pauta. Así que comenzamos con la primera letra en mayúscula de la primera palabra y de ahí en más, cada nueva palabra, su primera letra va a ir en mayúscula. Bien, después los 2 puntos, como cuando creábamos una función. Después se coloca la lista de atributos, atributo 1, 2, 3, n. Más abajo, o acto seguido, se colocan los métodos. Si ustedes ven, dice método 1, método 2, método n, pero luego tienen unos paréntesis. Si ustedes observan esos paréntesis, se dan cuenta que esto parece el nombre de una función, ¿verdad? Pues así es. El método no es otra clase, sino las funciones que se definen o se declaran dentro de la clase. Eso es todo. Un método no es otra cosa que una función que se define dentro de la clase. ¿Y qué serán los atributos? Pues son variables que van a tomar ciertos y determinados valores. En resumida cuenta, nada del otro mundo. Variables, funciones. Pero obviamente los vamos a llamar atributos y a las funciones las vamos a llamar métodos. ¿Por qué hay que llamarlas métodos? Porque resulta que en la programación orientada a objetos igual vamos a seguir utilizando las funciones que ustedes conocen. Y para no confundir las funciones de fuera de la clase con las funciones dentro de la clase, eso sería muy tedioso estar diciendo las de afuera, las de adentro. No, las funciones de adentro a partir de hoy se llaman métodos y las variables que estén dentro de la clase se llaman atributos. Y aquí le pongo unos ejemplos de atributos. Color, tamaño, forma, peso. Obviamente esto no pudiera ser una variable, ¿no? Yo tendría que haber escrito tamaño, pero es para que me lo entiendan. Atributos son cosas como el color del objeto, el tamaño del objeto. Estoy diciendo cosas por mencionar algo que se me viene a la mente. Forma del objeto y peso del objeto y bueno, paremos de contar. Aquí le muestro algunos ejemplos de métodos. Acelera, frena. Esto para un objeto como un vehículo viene bien, porque los vehículos aceleran, frenan. Come y duerme pudiera ser para una clase que tiene que ver con un animal o con un ser humano, porque tanto el animal como el ser humano come y duerme. Estudia, trabaja. ¿Se dan cuenta ustedes que todas son funciones que hace un objeto? Obviamente estos últimos ya son relativos a personas. Bien, entonces hasta aquí no hay novedad. Las funciones dentro de las clases se llaman métodos y las variables dentro de las clases se llaman atributos. Continuamos. Ahora, ¿cuál es la sintaxis que debemos usar para declarar objetos de una clase? Aquí hay un llamado de atención que nos dicen importante. El proceso de crear un objeto derivado de una clase se denomina instanciación. Tanto en Python como en todos los lenguajes que soportan programación orientada a objetos, instanciar no es otra cosa que crear un objeto basado en una clase. Así de sencillo. Ahora, dicho eso, ya sabemos lo que es instanciar, que no es otra cosa que crear un objeto que se deriva de una clase. Pasemos a ver algunos ejemplos. Mire, tenemos esta clase, que lo primero que hay que hacer es definir la clase. Y si nos vamos a la vista código, en la parte de arriba tiene que estar la clase y un poco más abajo tiene que estar la instanciación de los objetos. No puede ser al revés, daría un error de interpretación en el caso de Python. Python es un intérprete. Bueno, mire, estoy declarando o definiendo, todo va a depender. Estoy definiendo un objeto 1. La diferencia entre declarar e instanciar es que declarar es cuando usted da a conocer una variable pero no le ha asignado ningún valor. Eso es declarar. Definir es cuando la damos a conocer y encima le asignamos un valor. Eso se llama definir. Bueno, aquí estoy definiendo un objeto 1, un objeto 2, un objeto 3, un objeto 4. ¿Y cómo se hace? Se escribe el nombre del objeto, el operador asignación quise decir, y el nombre de la clase. Imagínense que estamos trabajando con esta clase que se llama así, se llama nombre de clase. Cuando yo digo objeto 1, le asigno nombre de clase, en este momento acabo de instanciar el primer objeto o acabo de crear el primer objeto. Cuando digo que al objeto 2 le asigno nombre de clase nuevamente,
pues estoy instanciando el segundo o estoy creando el segundo y así sucesivamente. Quiero que noten que cuando yo coloco aquí el nombre de la clase tengo que colocarle paréntesis, pero cuando la clase se define, como en este caso aquí donde tengo el puntero, no lleva paréntesis. No es como las funciones son las que llevan paréntesis, pero a pesar de no tener paréntesis, al momento de instanciar hay que obligatoriamente colocarle paréntesis. Aunque sean vacíos, pero tiene que llevarlo. Bueno, si ya he instanciado el objeto 1 y el objeto 2, ellos derivan de esta clase. Nombre de clase, por eso tiene aquí los paréntesis. ¿Cómo hago yo para llegarle a los atributos y a los métodos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes definen una clase, un objeto, y dicen que ese objeto deriva de esta clase, quiere decir que el objeto en sí, por dentro, tiene esta estructura. Es decir, este objeto llamado 1, al igual que el objeto llamado 2, ambos tienen por dentro dos atributos, el 1 y el 2, y dos métodos, es decir, dos funciones. ¿Y cómo hago yo para llegarle a esos atributos y a esas funciones usando el nombre del objeto? Porque ya lo creé, ya lo instancié. Es muy sencillo. Ustedes escriben el nombre del objeto, un punto, y le dan el nombre de los atributos o le dan el nombre de los métodos. Así es como desde el objeto nosotros logramos acceder a su atributo 1. Y con esta otra instrucción es como yo logro acceder al atributo 2 de ese objeto. Y si quiero acceder al método 1, pues escribo objeto 1.método 1. De igual forma con el objeto 2. Es decir, una vez que los objetos ya han sido instanciados, para yo acceder a esos atributos y a esos métodos que ese objeto tiene, porque recuerde que el objeto heredó de una plantilla, ¿verdad? Por lo tanto, tiene las mismas características de la plantilla. ¿Cómo le llego yo a lo que está dentro del objeto? Pues haciendo uso de la notación de punto. Bueno, dicho eso, ya vimos cómo llegarle a los atributos y a los métodos de un objeto. Hay un concepto que se usa con mucha frecuencia y es el famoso método constructor. Es decir, que las clases, en algunas ocasiones, no es obligatorio, solo cuando se necesite, puede tener un método llamado constructor. Veamos qué es. El método constructor es un método muy particular que se ejecuta automáticamente. Esto nunca lo pierdan de vista. A estos métodos yo los invoco al 1 y al 2, yo los invoco así con la notación de punto. Método 1, método 2. Pero al constructor no hay que invocarlo de esa manera. Él se ejecuta de manera automática. ¿Y cuándo? Cuando se instancia un objeto. Es decir, en el momento que yo instancio un objeto de esta clase, automáticamente este método que está aquí en azul se dispara, se ejecuta de manera automática. Los métodos constructores deben llamarse obligatoriamente init, así INIT, y deben estar encerrados o delimitados tanto por delante, por detrás, precedidos y seguidos de dos guiones bajos pegados. Yo aquí dejé un espacio en blanco es para que se note que son dos guiones, pero tienen que ir pegados y pegados a la palabra. Igual por este lado, pegados los guiones y pegados a la palabra init. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes dentro de una clase vean init, ya saben que ese es el método constructor. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la utilidad del método constructor? Tiene varias funciones. Una es inicializar atributos. ¿Recuerdan ustedes aquí atrás? Permítanme devolverme. Cuando yo dije que ejemplo de atributo era color, tamaño, forma y peso, bueno, yo pudiera, al momento de instanciar un objeto, asignarle automáticamente un tamaño, un color, un peso, un valor, todo lo que a usted se le ocurra asignarle a una variable, usted pudiera hacerlo al momento de instanciar el objeto. Es decir, darle valores iniciales a esos atributos o cambiar los que ya trae, ¿sabe? Porque también si dentro de la clase le asigné valores, yo pudiera cambiarlos y eso lo recomendable sería hacerlo en el constructor. Otra utilidad es configurar inicialmente algo. Pasa que el método constructor, al momento de ejecutarse automáticamente, él pudiera invocar a los otros métodos, al que necesite,
para realizar alguna configuración adicional. Así, por ahora dejémoslo así, que el método init, al momento de instanciar un objeto, se puede ejecutar automáticamente, le puede dar valores a los atributos, pero también pudiera llamar él mismo a los otros métodos. ¿Dependiendo de qué? De lo que se necesita en el momento, ya lo veremos. Y también aporta flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque una forma de preparar el objeto para su uso con unas características especiales sería haciendo esas o configurando esas características especiales dentro del constructor, es decir, dentro de este método llamado de manera muy particular init. Ningún otro método se puede llamar así, solo él. Bueno, entonces esas son las utilidades del método constructor. Lo vamos a ver al principio mucho inicializando valores de atributos y llamando a algunos métodos de los mismos que están dentro de la clase para que haga algo o para que hagan algo. Bueno, entonces basta de teoría, mejor programemos. Yo acostumbro lo siguiente, cada vez que voy a aplicar un nuevo concepto, yo obviamente caigo en la teoría es insalvable, es tan importante, pero lo que no puede hacer uno es extenderse. Yo les voy a adelantar, mire, dentro de la teoría de programación orientada a objetos se habla de polimorfismo, encapsulamiento, herencia simple, herencia múltiple. Oiga, pero yo no puedo a una persona invadirla de tanto conocimiento teórico, porque si no al final o no entendió nada, entendió muy poco o se le olvidó. Yo prefiero dar un poquito de teoría y un poquito de práctica. Luego vuelvo y doy otro poco de teoría, otro poco de práctica. ¿Qué es lo que pasa cuando uno da teoría y práctica? El conocimiento se consolida. Un conocimiento basado solo en teoría no deja nada. Un conocimiento basado solo en práctica deja, pero no mucho. En cambio, cuando se juntan los dos, la consolidación del conocimiento es mayor. Así que yo voy a estar en eso, teoría, práctica. Luego vuelvo y doy otro poco de teoría, otro poco de práctica, y cuando ustedes se den cuenta habremos entendido maravillosamente bien todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Haremos nuestro primer programa orientado a objetos. Muchas gracias por su atención.